La fotosíntesis es el proceso realizado por las plantas en el cual convierten materia inorgánica en orgánica. De esta manera, las plantas obtienen su alimento. Al hacer esto, se convierten en seres autótrofos. Todos estos procesos son realizados en los cloroplastos, los cuales son los principales organelos de las células vegetales. Las partes de los cloroplastos son su membrana interna y externa, el estroma, que es en donde van a estar las granas, que son conjuntos de coloides, y el espacio dentro de los coloides, que se le conoce como lumen. Para que se realice la fotosíntesis deben de estar presentes moléculas de agua, H2O, los cuales son extraídos desde el suelo por las raíces de la planta, los fotones que provienen de la energía solar y el dióxido de carbono, CO2. La fotosíntesis se divide en dos fases, la luminosa y la oscura, que también se le conocen como fase dependiente de la luz e independiente de la luz. La primera fase de la fotosíntesis es la fase luminosa o dependiente de la luz, y esta consiste en convertir energía solar en energía química. Esta parte se lleva a cabo en la membrana de los coloides. Asimismo, esta fase se divide en dos fotosistemas, los cuales son centros donde se agrupan pigmentos fotosintéticos como la clorofila. Primero se lleva a cabo el PS2 o fotosistema 2. En este, lo primero que sucede es la fotólisis, en el cual las moléculas de agua que han sido extraídas desde el suelo por las raíces de la planta son separadas, para así obtener dos moléculas de hidrógeno y oxígeno gaseoso. Los fotones, los cuales provienen de la energía solar, son absorbidos por el P680, el cual es una molécula de clorofila. Los electrones que se obtienen de la electrólisis del agua son impulsados hacia la feofitina o P680 con asterisco por la energía lumínica o los fotones. Después de que los electrones llegan a la feofitina, son transportados hacia el P700, pasando a través de una cadena de transporte electrónico, en el cual intervienen dos moléculas de plastoquinona o QA y QB, el citocromo B6F y una molécula de plastocianina. En el P700 es en donde se da el fotosistema 1 o PS1. Después de que los electrones pasan por el P700, se trasladan a una quinona conocida como filoquinona A1 y de ahí a tres centros de hierro y azufre. Finalmente, los electrones pasan por la ferrodoxina o FD, la cual reduce la molécula de NADP o nicotinamida adenina dinucleótido fosfato para obtener NADPH, la cual es una forma reducida de una NADP. La energía que es liberada en este momento se utiliza para sintetizarse en ATP, pero para que se logre esto se necesita de dos electrones, los cuales salen de las dos moléculas de hidrógeno que se obtuvieron en la fotólisis del agua. Por último, se genera el proceso de fotofosforilación, en el cual el ADP o adenín difosfato es convertido en ATP gracias a la intervención de una ATP sintetasa, que es un factor de acoplamiento. El ATP que se obtiene en este punto es utilizado posteriormente en la fase oscura. La segunda fase de la fotosíntesis es la oscura o independiente a la luz, y consiste en la transformación del dióxido de carbono en glucosa y otros carbohidratos, utilizando el ATP o energía química que se generó en la fase luminosa.
Esta se lleva a cabo en el estroma del cloroplasto y al conjunto de las reacciones se les conoce como ciclo de Calvin. Este ciclo se divide en 3 fases: la de fijación, la de reducción y la de regeneración. En la primera fase se fijan 3 moléculas de CO2 a 3 de ribosa 1,5 bifosfato o rubisco. Después, esta unión se divide en 2 moléculas de ácido 3-fosfoglicérido o PGA. En su segunda fase o fase de reducción se produce la fosforilación de 6 moléculas de GAP para dar lugar a otras 6 de ácido 1,3 bifosfoglicérico o BPG. Para que esto suceda se necesitan 6 moléculas de ATP. Posteriormente, el BPG se reduce en moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o GAP con la intervención de 6 moléculas de NADPH. Y su última y tercera fase o fase de regeneración es en donde solo una de las 6 moléculas de GAP es utilizada para formar glucosa o fructosa en el citosol de las células vegetales. Las 5 moléculas restantes de GAP son convertidas nuevamente en moléculas de rubisco,